Atención a este procedimiento que se desarrolló en las últimas horas. La Secretaría Nacional Antidrogas comunica una importante captura que se dio en Paraguay, un objetivo internacional vinculado al cartel Jalisco Nueva Generación. En el marco de una tarea desarrollada por el Ministerio Público, una autorización judicial firmada por el doctor Osmar Legal, capturaron en Paraguay a Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H o el Abuelo, considerado uno de los más importantes objetivos criminales de México y vinculado directamente al cartel Jalisco Nueva Generación. Un operativo que se llevó a cabo en plena madrugada en el barrio Cerrado Surubí, donde el detenido residía en una lujosa vivienda que utilizaba como centro de resguardo y ocultamiento, dice el informe. Bermúdez Requena cuenta con un amplio historial delictivo en México, donde inicialmente se desempeñó como jefe policial en el estado de Tabasco. Su carrera en las fuerzas de seguridad estuvo marcada por acusaciones de corrupción, vínculos con el narcotráfico y utilización de su cargo para favorecer a estructuras criminales. Después de su salida de la función pública, pasó a integrar y posteriormente liderar una organización criminal conocida como La Barredora, una estructura que mantiene estrechas relaciones y conexiones con el cartel Jalisco Nueva Generación, una de las facciones más violentas y expansivas del narcotráfico mexicano. De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidio, desapariciones forzadas y actividades de corrupción internacional en México. Por estos antecedentes, figuraba en listados de objetivos prioritarios internacionales para agencias de seguridad mexicanas y a nivel internacional ya con orden de captura. La detención fue posible después de un trabajo de inteligencia. El fiscal a cargo fue Giovanni Grisetti, en colaboración con autoridades mexicanas que aportaron información para localizar a este fugitivo. Y si uno mira los antecedentes, se encuentra con que era funcionario público, repito, en un estado llamado Tabasco. Entre cargos que tuvo, fue secretario de Seguridad Pública Estatal, director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado, subsecretario, y terminó vinculado como líder de un grupo criminal llamado La Barredora, una célula que opera principalmente en Tabasco, México, que opera en cuestiones como extorsión, secuestros express, tráfico de drogas. Tenía una orden de detención que se había firmado en febrero de 2025 por delitos de asociación criminal, extorsión y secuestro express. Había huido de su país, pasando por zonas como Panamá, España, posiblemente Brasil, y terminó siendo detenido en Paraguay. Estamos hablando de un hombre muy importante dentro de esta estructura y que también tiene una incidencia política importante, indudablemente, en México. La participación de instancias internacionales ya fue requerida desde el momento de su orden de detención sin que éste aparezca en México. En noviembre de 2024, la Fiscalía de Tabasco había iniciado una carpeta de investigación formal contra Bermúdez por su presunta relación con La Barredora. También en febrero se había emitido esta orden de detención y al menos desde el 2022 hay documentos de inteligencia de la Secretaría de Defensa Nacional de ese país que lo vinculan con este grupo criminal. Detectaron que desde 2019 hasta 2022 patrones de operación en un grupo conocido como La Barredora
que operaban delitos como robo de combustibles, extorsiones, narcomenudeo, tráfico de personas, tenía un elemento común, que era Bermúdez. En julio de 2025 se emitió la notificación roja de Interpol, también se bloquearon cuentas bancarias y habían detectado, antes del bloqueo, operaciones financieras inusuales. Las autoridades mexicanas habían recabado informes de inteligencia, informes militares como de seguridad, que apuntaban a Bermúdez no solo con cargos formales dentro de la estructura de seguridad, sino también en relaciones con personas vinculadas al crimen organizado y que habían usado información sensible en su momento por medio de la colaboración de Bermúdez. Así que con esto, un objetivo importante que en las próximas horas probablemente va a tener que ser extraditado a México a partir de esta orden de detención existente a nivel internacional. Esto es muy fuerte. Este hombre, el líder de una organización criminal que nada más y nada menos se disputa actualmente el dominio territorial con otra organización criminal que es el cartel Jalisco Nueva Generación, estaba refugiado, entre comillas, en Paraguay, en un barrio ultra selecto. Y en las últimas horas, efectivamente, por comunicación con servicios de inteligencia, lograron realizar el procedimiento para lograr su detención. Pero qué miedo te da estas cosas, ¿eh? ¿De qué tipo de gente se está filtrando en territorio paraguayo? ¿Será que entró a Paraguay con su nombre original? Si alquiló esta casa o compró, no sé. Y a partir de ahora todo eso hay que averiguar. ¿Cómo logró colarse, verdad? ¿Cómo se metió? Hace un tiempo, cuando saltó este caso, habían detenido a su sobrino en Paraguay, supuestamente vinculado a explotación de juegos de azar de manera ilegal. Pero entiendo que luego lo soltaron, lo liberaron. Por lo menos esa fue la información que había rebotado en México. En Paraguay no tuvo tanta trascendencia la detención como tuvo en México, porque se trataba del sobrino de un importante objetivo y vinculaban ellos y decían ahí, ¿por qué en Paraguay hay una persona que tiene una relación estrecha y que además es pariente de este objetivo en México? Pero entiendo, hasta donde por lo menos se supo de la historia, que luego lo liberaron. Sí. Pero había sido detenido en el marco de una operación que vinculaba a explotación de juegos de azar de manera ilegal en Paraguay. Sería importante seguir la línea en este caso en el sentido siguiente. Creo que Estela planteaba algo clave. ¿Cómo estaba en el país? ¿Cuándo entró al país? ¿Cómo entró al país? ¿Cuándo es importante para determinar si fue antes o después de ese código rojo de Interpol? ¿Cómo si es con su identidad o con una identidad falsa? Y otra vez un nuevo cómo si es identidad falsa, si esa documentación es real de contenido falso, como sabemos que hubo casos anteriores en el país. O se trata de documentación definitivamente adulterada y él estaba moviendo libremente por el país con esa documentación. O lo estaba haciendo con su propia documentación también, lo cual puede conllevar a una directa protección, una rosca de protección que le permitía llevar el ritmo de vida, el nivel de vida que estaba llevando. Pero eso que dijiste como antecedente, que yo no lo tenía presente, evidentemente fue el punto central para el Servicio de Inteligencia Mexicano para lograr conectar dónde estaba este hombre, sí, alias el abuelo, y estaba afincado acá en un barrio recontra chuchi del área metropolitana de Asunción. Y por lo que estábamos viendo en las imágenes, la estaba pasando muy bien este hombre, ¿eh? Si uno mira el antecedente de la detención del sobrino en Paraguay, se encuentra de hecho con que prácticamente en Paraguay pasó desapercibida la noticia, pero sin embargo en medios mexicanos tuvo muy amplio destaque la información, no precisamente por el sobrino, sino por dónde podría estar el tío verdaderamente. Y quizá esa noticia inicialmente fue fundamental como para poder, efectivamente, como bien decías,
realizar el trabajo de inteligencia y dar finalmente con el objetivo principal. Estaba leyendo que este caso incluso fue citado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contando que se lo estaba buscando, que el gobierno federal estaba colaborando con esta gobernación en la búsqueda de este exfuncionario vinculado, estaba viendo con políticos que hoy están en el Senado, ¿verdad? Entonces, lo que se dice en el lenguaje policial es un pez gordo Sí, en indudablemente. México. Indudablemente. El gobernador que en su momento lo había nombrado jefe de seguridad, en las gobernaciones en México el jefe de seguridad sería una especie de ministro del Interior. Sí, El gobernador que lo había nombrado jefe de seguridad en aquel entonces, hoy en día es senador oficialista, sí, en actividad. O sea, hoy en día está en el Senado de México. sí. Es el jefe de la bancada de Morena. Exacto. Bueno, hablemos de otro tema